Gálatas 3:28. Amén. Gálatas 3:28. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Libro de los Gálatas. ¿Quién escribió el libro de los Gálatas? Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Le escribe a los hermanitos de Galacia. Galacia es la ciudad que va dirigida a la carta de Gálatas. Amén. Como México nos dicen mexicanos, así que Gálatas está escrito para los hermanos de Galacia. ¿Dónde está Gálatas? No lo encuentro. Gálatas 3:8. A ver, ¿quién lo quiere leer mientras yo busco mi libro de Gálatas? ¿Alguien lo quiere leer? 3:8 de Gálatas. A ver, espérame tantito. No es 3:8, es 3:28. Perdón, 3:28. ¿Es 28? 3:28. 3:28. Gálatas 3:28. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nuestro tema va a ser las responsabilidades de los esposos dentro o en el matrimonio. Entonces, lo primero que quiero enfocar es que delante de Dios, cuando hemos conocido el Evangelio, escúchalo bien, cuando hemos escuchado y creído en el Evangelio, según Gálatas 3:28 que dice, ni el varón es más, ni la mujer es más. Así que todos somos iguales delante de Dios cuando creemos en el Evangelio. Amén. Eso es lo primero que quiero que usted entienda. ¿Qué pasa cuando no conocemos el Evangelio? Porque aquí si lo lees en el 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Ven? Entonces, dentro del matrimonio cristiano, ni el varón es más, ni la mujer es más. Todos son igualitos delante de Dios. Amén. De ahí la importancia de que no se una en yugo desigual un creyente con un incrédulo. ¿Por qué? Porque el creyente puede entender esto. Somos iguales dentro de un matrimonio cristiano, pero cuando se casan con un inconverso, el inconverso no conoce estas palabras, no conoce este principio de Dios. El varón, si es incrédulo dentro del matrimonio, va a querer ejercer una autoridad con su mujer. Y si es viceversa, si es la mujer la que es incrédula, va a querer enseñorearse de su marido. Pero dentro de la familia cristiana se debería conocer este principio. Ni tú eres más, ni yo soy menos que tú. Todos somos iguales. Entonces, en un matrimonio cristiano no debe haber, escúchelo, machismo. A ver, no es igual la palabra patriarcado con machismo, ¿verdad? No. Patriarcado significa, bueno, le han dado un sentido mundano y le han puesto como autoritario, como el gruñón, el que manda y todos obedecen, pero ese no es el significado de patriarcado, ¿verdad? Patriarcado más significa que la familia está siendo guiado por el varón. Eso significaría patriarcado. Pero le han dado este sentido de que el hombre es malo, de que el hombre es autoritario, de que el hombre solo manda y todos obedecen.
Pero dentro de la familia cristiana no debe de existir eso. En la familia cristiana no debe de existir el machismo. Ahora, es importante escuchar esto. Los verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios no compiten por el liderazgo. ¿Amén? Los verdaderos hijos de Dios. Así que aquel o aquella mujer o aquel varón que compite con su pareja por liderar, no han conocido a Dios. Así de sencillo. Es que nosotros queremos predicar un evangelio donde solamente ir no sé, hacer la balanza a un lado a favor del hombre o a favor de la mujer. Depende de qué o quién es el predicador. Si es una mujer empoderada que se sube al altar, ¿verdad? ¿Qué va a predicar esta mujer? Lo que le conviene. Va a predicar de Débora, va a predicar de mujeres en la Biblia que hicieron algo, no sé, algo sobresaliente. Y si es un varón machista, ¿verdad?, que está predicando, ¿qué va a predicar? Lo mismo. Pero si es un varón de Dios, de verdad que quiere alinearse a la palabra de Dios, tiene que predicar según la palabra está escrita. Ni tú eres más, ni yo soy más que tú. Todos somos igualitos. Por eso escúcheme, hermanos, dentro del cristianismo, si yo como esposo conozco bien a Dios y mi esposa conoce bien a Dios, no tendremos problemas de competitividad. Porque ella entenderá su parte dentro de mi matrimonio y yo entenderé el mío. Y no habrá necesidad de peleas por quién va a dirigir. Porque en el Señor todos somos iguales. Primera de Corintios 11, 11 al 12. Primera de Corintios 11, 11 al 12. Dice así la palabra. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo, ¿dónde dice que procede? Procede de Dios. Es decir, yo no puedo jactarme porque Dios me hizo primero, ¿verdad? Ni la mujer puede jactarse porque dice, la mujer fue hecha del varón. Pero dice, después que la mujer fue creada, el varón no puede reproducirse sin ayuda de la mujer. Es decir, es necesaria la mujer para que haya procreación, ¿verdad? Entonces de la mujer después nacen mujeres y niños. Entonces por eso dice Dios, el varón fue hecho primero ciertamente, luego la mujer. Pero los hombres, no habría hombres si no nacieren de la mujer. Todo procede de Dios. Así que yo sin una mujer, bueno, sin mi esposa no soy nada. Y ella sin mí tampoco lo es. O sea, dentro del plano matrimonial. E igual en el mundo, porque el mundo, bueno, ahorita estamos viendo todas las ideologías de género. Pero no puedes esperar procreación cuando son dos del mismo género. No pueden reproducirse. Sin embargo, Dios dice, no, yo creé hombre y mujer para que se reproduzcan. Tanto el uno como el otro son necesarios. No debemos de estar peleándonos, sino entender que nos complementamos el uno al otro. Las mujeres necesitan a los hombres, ¿sí o no? Y estoy hablando en un sentido, de fuerza, de protección, de todo eso, no en el plano íntimo. Eso ya lo dejamos un poquito atrás. Pero las mujeres necesitan a los hombres, ¿sí o no? Sí, por mucho. ¿Quién edificaría las casas si no hubieran hombres? ¿Quién limpiaría los drenajes si no hubiera hombres? ¿Quién entraría a las minas de oro, de plata para las joyas de las mujeres? No habría para las mujeres joyas. Y así podemos hacer muchas cosas, ver muchas cosas donde la mujer necesita del varón. Ahora, tampoco el feminismo es bueno, el feminismo también mata familias. ¿Los hombres necesitamos a las mujeres, sí o no? Sí, necesitamos a las mujeres. Porque ¿quién, después de un arduo día de trabajo,
quién no le da gusto llegar a casa y tener la comida lista, ¿verdad? Hecha por las manos de una mujer. Así que todos nos necesitamos. No estamos aquí para pelearnos los unos a los otros, hablando de hombres y mujeres. Todos nos necesitamos. El machismo es horrible, mata a la familia, pero el feminismo no se queda atrás, mata a la familia. Así que ni el machismo es bueno, ni el feminismo es bueno. Porque dentro de la familia cristiana no debe de haber machismo, ni debe de haber feminismo. No ha visto usted, ¿verdad? Varones marchando por el, ¿cómo se diría esto? Por el machismo. ¿Alguien ha visto eso? ¿Verdad que nadie? No nos salimos, no nos organizamos los hombres, ahorita que está en pleno auge el feminismo y que no sé qué tanta cosa. Nosotros los hombres estamos tranquilos, no vamos a manifestarnos para decir nosotros somos machistas, porque eso es lo que hace el feminismo, ¿verdad? El feminismo va ondeando banderas del Che Guevara, de esto, de aquello, ¿verdad? Y somos feministas. Los hombres no hacemos eso. Tal vez porque nuestra naturaleza o como fuimos creados, venimos con ese chip. Tú eres protector, tú eres proveedor, tú tienes que liderar. Pero la mujer no, la mujer viene con un chip diferente. Pero, ¿verdad? Las mujeres ahorita están marchando queriendo, ¿verdad? Entre comillas, derechos supuestamente que no tienen. ¿Y cómo exigen esos derechos? Van marchando, van haciendo cosas, pintando edificios federales, ¿verdad? Quebrando ventanillas. ¿Eso es bueno? No. Por eso le digo, hermanos, ni el machismo es bueno, ni el feminismo es bueno. Ambas cosas destruyen. Pero el gobierno, ¿verdad? El gobierno, los que bajo la sombra dirigen tal vez hasta el mundo, le conviene que haya esto. Porque ellos, los ricos, los poderosos, se preocupan porque hay mucho nacimiento de niños, de bebés. Ellos dicen, ya no podemos permitir que nazcan más, por eso las ideologías de género. Pero hermanos, dentro de la comunidad cristiana no debe de haber esto. Por eso, si tú eres mujer cristiana y te vas a manifestar en un meeting o en una marcha feminista, ni eres cristiana. Porque no has entendido la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo primero que quiero que usted lleve en su cabeza, dentro del cristianismo o dentro de la iglesia de Cristo, no hay varón ni hembra. Somos igualitos, en jerarquías. Nadie es más que otro. Amén. Así que no empieces tú como varón, ¿verdad? Ejercer un autoritarismo que no te corresponde, que no es dado de Dios. Amén. Entonces, eso es lo primero que quería decirles. Entonces empezamos. El esposo es... Está. Gloria a Dios. ¿Dónde dejé esa cosa? Muy bien. El esposo es, lo primero que vamos a ver es la cabeza del hogar, de la esposa, de los hijos, ¿verdad? Y ahí entre paréntesis le puse liderazgo, ¿verdad? Nota, vamos a leer aquí lo que dice, ya leímos Gálatas 3:28, pero ahí lo puse. Dice, en el Evangelio de Cristo, el hombre y la mujer son iguales. Esto, hasta en otro color y subrayado le puse, no anula el liderazgo del hombre dentro del matrimonio. O sea, por más que somos iguales, ¿verdad? En Cristo, Dios no anula el liderazgo del varón, el liderazgo del hombre. Y ahí ya leímos Gálatas 3:28.
Dentro del plan divino de Dios, dentro del matrimonio, es que el hombre guíe a su casa, guíe su familia, guíe su esposa, guíe a sus hijos, ¿verdad? Eso es una de las tantas responsabilidades del esposo. Así que los niños que están aquí, si un día te piensas casar, tienes que entender que tú tienes que ser el líder de tu casa. ¿Amén? Jovencitos que están acá, tienes que entender eso. ¿Amén? Tú tienes que tomar la autoridad, no ser autoritario, tomar la autoridad que Dios te delegó a ti como varón dentro de un matrimonio. Tienes que liderar a tu familia. Y esto viene desde el principio. ¿Por qué hoy hay tanto problema en los matrimonios? Por causa del pecado. Pero en el principio no fue así. ¿Se recuerda cuando estudiamos del divorcio? Los fariseos dijeron, ¿es lícito divorciar a la mujer por cualquier cosa? ¿Qué dijo Jesús? No. ¿No habéis leído cuándo? Desde el principio. Y en el principio, ¿cómo era el matrimonio entre Adán y Eva? ¿Se peleaban por liderazgo? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque no había pecado en ellos. Porque no había maldad en ellos. Los dos fueron creados perfectos. Y no había en ellos, no había esa guerra que hoy existe, guerra de géneros. En las televisoras hasta hacen, ¿cómo se dice? Hasta hacen, ¿cómo se dicen estos? Programas, hasta hacen concursos donde ponen a competir a la mujer y al varón y le llaman la guerra de los sexos. ¿Verdad? Entonces, ponen a competir, ¿verdad? A las mujeres con los varones. No sé si ustedes hay una persona que habla mucho de lo que es la ideología de género. Las mujeres exigen tanta igualdad, ¿verdad? En todos los sentidos. Y hay gobiernos, ¿verdad?, que quieren ser los primeros en decir somos inclusivos. Nosotros creemos que la mujer puede hacer todo lo que el varón puede, porque somos iguales. Y uno de los gobiernos, ¿verdad?, de izquierda que apoyan esta idea es Chile. Chile tiene un presidente que es, entre comillas, o no sé, feminista, de izquierda. Y no me acuerdo en qué parte del mundo, pero hicieron un concurso de militares, donde cada ejército del mundo manda a sus mejores hombres a competir para ver qué ejército tiene más resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada ejército manda México, manda España, manda Inglaterra, manda Alemania, y son pruebas físicas. Y sabe, como el gobierno de Chile es muy inclusivo y creen que las mujeres pueden hacer todo lo que los varones hacen, ¿a quién crees que mandaron? A las mujeres. A mujeres soldados que fueron a competir ¿con quiénes? Con hombres soldados de otras naciones. La respuesta no es tan diferente. ¿Quién creen que perdió? Las mujeres soldados. ¿Por qué? Porque las pruebas, porque dicen, a ver, como todos podemos saber, ustedes, las mujeres van a hacer las mismas pruebas que los hombres. Entonces los hombres con más masa muscular, con más potencia, suben y bajan las escaleras, donde sea, y las pobres mujercitas se trabaron en la primera prueba. Y no podían pasar. A ver, es una vergüenza eso, hermanos. Y eso está pasando en el mundo. Están haciendo competir, ¿verdad?, a hombres y mujeres cuando ese no es el plan de Dios. Dios no nos creó a hombres y mujeres para estar compitiendo por quién va a ejercer el liderazgo. Dios nos puso específicamente lo que tenemos que hacer nosotros como hombres por las capacidades que Dios nos puso en nuestro cuerpo. Y también a las mujeres. Es imposible que un hombre dé a luz. ¿O sí? ¿Cuándo ha escuchado que un hombre dio a luz? Pero un hombre. Porque ahorita, ¿cómo que no se puede dar a luz un hombre? Y un hombre sale con barba y todo, ¿verdad? Pero con su panza, supuestamente es hombre. Pero es que en su
en su nacimiento, en su creación, en su concepción, no nació como hombre, nació como mujer. Entonces nunca vas a ver eso. ¿Por qué? Porque Dios no lo planeó así. En el principio, cuando fueron creados Adán y Eva, no competían, vivían en paz. Los dos se complementaban a la perfección. No había competitividad en ellos. Génesis 2:15 al 17, vamos a ver. Génesis 2:15 al 17. Génesis 2:15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dije al 17, ¿verdad? El 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Si te retrasas un poquito en el 1:27, ¿qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que el Génesis no va en orden cronológico, ¿verdad? Es claro. Pero cuando fueron creados el hombre y su mujer, dice que fueron puestos en el Edén. ¿Para qué? Para cuidar y labrar la tierra, ¿verdad? No había competitividad en ellos. Los dos trabajaban, los dos comían del fruto de la tierra, los dos hacían lo mismo, ¿verdad? Tal vez por la masa muscular de Adán hacía un tipo de trabajo que la Biblia no especifica y la mujer hacía otro tipo de trabajo ¿cómo se dice? De acuerdo a su físico, como hoy en día, ¿verdad? Pero ellos no se peleaban por quién iba a ejercer la autoridad. Ellos entendían que la autoridad máxima, ¿quién era? Era Dios. Y después ellos venían, se sujetaban, como lo que más adelante vamos a ver. Dice el apóstol Pablo, creo a los Efesios, dice, sujétense los unos a los otros. Y después viene cómo el varón tiene que amar a su mujer. Pero, ¿cuál es el deseo de Dios? Someternos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros. Con mi pareja, con mis hijos, con los hermanos de la congregación, sométanse los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Y sin duda Adán y Eva vivían una vida en paz en el principio. ¿Cuándo se destruyó esto? Cuando Adán desobedece a Dios, ¿verdad? Cuando la mujer desobedece a Dios y obedece mejor a Satanás. Y eso lo lees en Génesis 3. A ver, léalo en Génesis 3. Dice, vamos a empezar en la pregunta que Satanás hace a la mujer. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren, aquí hay una cosa que debemos notar. Nosotros como seres humanos tenemos dos opciones, libre decisión. Nosotros podemos obedecer a Dios u obedecer ¿a quién? No tengan miedo. O obedecer a Satanás, ¿verdad? ¿De dónde vienen los buenos pensamientos? A ver, niños, listen to me. Cuando tú piensas algo bueno, algo lindo, por ejemplo, llega un momento que acá el hijo de mi hermano, que dice así, a ver, from today, I want to obey my parents every day.
Where's coming from these things? ¿De dónde vino ese pensamiento? ¿De un corazón malo? ¿De un corazón que quiere desobedecer a Dios? ¿O tú crees que ese pensamiento viene de Dios, de lo alto? Viene de lo alto, ¿verdad? O cualquier niño que dice, de hoy en adelante me voy a portar como un buen niño. ¿De dónde viene ese pensamiento? De lo alto. Pero ¿qué pasa cuando tú piensas lo contrario? De hoy en adelante no voy a obedecer a mis papás porque yo siento que son autoritarios. ¿De dónde viene ese pensamiento? Del diablo, ¿verdad? De lo malo. A ver, esto no ha cambiado con lo que hizo Adán y Eva. Hoy lo seguimos haciendo todos los días. U obedecemos a Dios, u obedecemos a Satanás. No hay dos cosas. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes dicen que vuestro padre es Dios, pero no es cierto. Ustedes hacen la voluntad de su padre, y su padre es Satanás, les dijo. Porque ustedes quieren matarme. Porque dice, Satanás es homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Así que esto sigue hoy en día. Ustedes van a obedecer a Dios o van a obedecer a Satanás. No hay otra cosa. Adán no desobedece directamente a Dios. Bueno, ¿cómo le puedo decir? Tal vez lo dije mal. Pero Adán no fue tentado directamente de Satanás, sino que fue la mujer que tentó en un sentido a Adán. Y ya les he dicho muchas veces, la mujer aquí dice que con voz de, ¿cómo se dice? Con llanto para incitar a Adán a comer del fruto, ¿cómo se llama eso? Manipulación, ¿verdad? Manipular a Adán. Es que no me amas, como Dalila a Sansón, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dalila tentó a Sansón para que le diga la verdad? 3 veces. Aquí la Biblia no dice cuántas veces Eva tentó o intentó convencer a Adán, pero ciertamente dice con manipulación hizo a Adán caer. Entonces, cuando Adán come, automáticamente, porque cuando come la mujer no pasa nada, Adán sigue siendo inocente. ¿Y por qué? Porque fue el primero que fue creado. La mujer viene de Adán. Mientras que Adán no comía, todavía seguía tranquila la cosa. Pero una vez que Adán come, ¿qué dice? Se abren los ojos de ambos. Y conocen que están desnudos. Cuando sucede esto, Dios desciende y empieza a buscar al hombre. Y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Escuché tu voz en medio del huerto. Y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Nota lo que hace el pecado. Tan rápido pecas, ¿qué hace? ¿Cómo reaccionas? Te avergüenzas de Dios. Y no quieres ni que te digan de Dios, ni que nadie te hable de Dios, y ni tú tienes poder para abrir una Biblia o escuchar una predicación, porque luego tu mente dice, ¿cómo voy a hacer esto si caí en esto? Tan pronto los seres humanos, Adán y Eva, cayeron en pecado, la sentencia vino de parte de Dios. ¿Cuál fue la sentencia para la pareja? ¿Cuál fue la sentencia? ¿Qué se le dijo a Adán? Fueron echados del Edén, pero el castigo a Adán que se le dijo, del fruto del sudor de tu frente, comerás de aquí en adelante. Es decir, empezó el cansancio, empezó ¿cómo se dice? El cuerpo a empezar a deteriorarse al punto que, sí, Adán vivió casi 1000 años, pero 1000 años y murió. En todos los héroes de la Biblia vas a ver que dice, y vivió tantos años y murió, y murió, y murió, y murió. ¿Verdad? La sentencia es, trabajarás y la tierra no te producirá con toda su fuerza. En lugar de fruto vas a encontrar espinos y vas a comer con la fuerza de tu trabajo. Cosa que antes era, agarra, come. ¿Cómo? Era gratis. ¿Verdad? Trabajaba lo que tenían que trabajar, no se cansaban y comían de los frutos. No había cansancio en él. Y no sudaban, dice. Entonces, ¿qué pasa? En la sentencia de haber desobedecido a Dios, el hombre tiene que trabajar y se va a cansar. Pero ¿qué tal la mujer? La mujer le vino una sentencia. Dice, en el 3:16, miren
la sentencia de Dios a la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, cuando queda embarazada una mujer, vienen los dolores aún desde el vientre, empiezan, ¿verdad? El bebé cuando va creciendo, se va gestando, cuando ya tiene manitas, piecitos, ¿verdad? Mi esposa decía, sentía que rascaba por dentro mi panza a mis hijos, ¿verdad? Entonces empieza desde ahí, o los calambres a las mamás, ¿verdad? Sufren de calambres, hay muchas mamás que sufren de calambres porque les falta proteínas, vitaminas, no sé qué cosa les falta, ¿verdad? Pero sufren las mujeres. Pero ¿qué tal en el mero parto? Sufren, lloran, ¿verdad? En uno de mis hijos, creo que fue el último, me dijo mi esposa, cuídalos, no los abandones, como que se estaba despidiendo, porque el dolor en el parto es demasiado. Nosotros los hombres nunca vamos a experimentar eso. Pero dice Dios, antes cuando era todo perfecto, yo creo que la mujer iba a tener hijos sin dolor. Pero ahorita, por este pecado, nota, dice, multiplicaré los dolores en tus preñeces. Luego dice, no solo para ahí. Dice, con dolor darás a luz a los hijos. Luego aquí, la segunda parte dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora nota, esto lo produjo el pecado. O sea, cuando entra el pecado, la mujer dice, tu deseo será para tu marido. O sea, tú desearás enseñorearte de tu esposo, es lo que dice en otra traducción. Pero el Señor dice, pero él, tu marido, se enseñoreará de ti. Ahora, esto se lo dijo a Adán y Eva, pero esto va de generación en generación. Aquí empezó la guerra de los sexos. Aquí en esta sentencia de Dios empezó. ¿Y todo producto de qué? Del pecado, hermanos. ¿Verdad? Empezó la guerra de los sexos. Hace rato te dije, o hace rato te mencioné, ¿quiénes son las que marchan para decir somos feministas o somos machistas? ¿Quiénes son las que marchan? Las mujeres. ¿Por qué? Porque aquí está el juicio de Dios. Tu deseo será para tu marido. ¿Por qué nosotros no marchamos, los hombres? Porque lo que dice el segundo, Dios nos puso a nosotros, ¿verdad?, en el plano mundano después del pecado, para enseñorearnos de ellas. No sé si me logra entender. Antes, Adán y Eva, perfectos, se complementaban el uno al otro. Después del pecado, Dios dice, ahora tu mujer, tú querrás ejercer autoridad sobre tu marido, pero eso no es tuyo, eso es del varón. Es decir, cuando entra el pecado, cuando estamos en pecado, cuando estamos en el el hombre siempre piensa, aquí mis chicharrones truenan. Y sin querer la mujer no está pensando en sujetarse. ¿Qué está pensando la mujer? En quitarse el yugo del varón. Por eso están marchando, hermanos. ¿Sí me logra entender? Entonces nota, la mujer, su sentencia es, tendrás hijos con dolor y te querrás ser cabeza de tu marido. Pero esto no es tuyo. Entonces, de ahí en adelante empezó esta guerra. Todos los días. Aún en los hombres de antaño, ¿verdad? De los grandes héroes de la fe, ¿verdad? Tuvieron problemas familiares, maritales. Pero lo interesante es lo que pasa en el Nuevo Testamento. Porque empecé con el versículo que dice que en Cristo todos somos iguales. Entonces, les hago la pregunta, ¿para qué vino Cristo, hermanos? Muchos dirán, para ser salvos, para salvar al mundo. Sí, pero hay muchas cosas que vino a hacer el Señor Jesús cuando vino a esta tierra. Y una de ellas es restablecer todas las cosas como al principio. No sé si me logra entender. ¿Cómo eran los Adán y Eva en cuestión del pecado antes de pecar? ¿Cómo eran? Inocentes. No sabían, no conocían el pecado. Nosotros, cuando vivimos en una tierra llena de pecado, nosotros pecamos, hacemos muchas cosas malas. Viene Cristo a nuestra vida y dice, te perdono, eres inocente. Nos vuelve la inocencia, pero no porque lo merecemos, sino por su sacrificio en la cruz, nos hace justos delante del Padre y nos hace inocentes.
Por eso esa inocencia fue cortado cuando pecaron y luego fue restablecido con la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Cristo otra vez? Viene a restablecer lo que era al principio. ¿Cómo vivía Adán y Eva? En paz. Se complementaban uno al otro. Y esto es lo que quiere Dios dentro de un matrimonio cristiano. No quiere pleitos, no quiere guerras de sexo dentro del matrimonio, de los matrimonios. Entienda si son de verdad hijos de Dios. Porque hay muchas personas hoy en día que van a la iglesia, que están sentados y dicen amén y gloria a Dios, pero están engañando a sus mujeres. O viceversa, mujeres que se visten todas bien tapaditas con vestidos largos, ¿verdad? Con todo nada se les ve más que la cara. Pero tienen una vida oculta. ¿De qué sirve? Pero si somos de verdad hijos de Dios, entonces nuestro matrimonio funciona a la perfección. Bueno, estamos en el mundo, ¿verdad? Pero nos complementamos bien. No hay esa guerra de quién va a liderar y quién. No hay nada de eso. Todo en Cristo. Pero si hay uno en la pareja que no entiende o que no ha conocido a Dios, ¿verdad? Entonces si es el varón, va a querer ejercer ese autoritarismo, va a ser machista. Y si es la mujer la que no conoce a Dios, va a querer ejercer siempre la autoridad en su esposo. Pero esto lo restableció Cristo. Por eso, hermanos, no sé si logro que usted me entienda. Dentro del matrimonio cristiano, Cristo restableció lo que era al principio. Ese es el plan de Dios que vino a hacer. A ver, lea Lucas 19:10. Lucas 19:10. Gloria a Dios. Lucas 19:10. Dice. Vamos a leer el 9 y el 10. Dice. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Está hablando de Zaqueo. Pero nota el 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, nota que dice, lo que se había perdido. Ahora, entiéndase que aquí se refiere a la humanidad. No dice aquí, pues es que se perdió el plan principal de matrimonio. No dice eso, pero a ver. ¿Cuándo se perdió lo que se perdió? ¿Cuándo Jesús dice, lo que yo había creado se perdió? ¿Cuándo fue? En el principio. Cuando Satanás tentó a Eva. Y antes de que fuera tentada Eva y Adán comer del fruto también, antes vivían en paz, vivían complementándose el uno al otro, vivían felices, no había pruebas, luchas, dificultades, no había guerra entre la pareja, ¿verdad? ¿Quién va a ejercer? Nada de eso había. Eso vino después del pecado. Pero Cristo, ¿qué vino a restablecer? Lo que era al principio. Así que nosotros como matrimonios deberíamos vivir, no lo hacemos muchas veces, pero ese es el plan de Dios. Deberíamos de vivir como Adán y Eva al principio, en el Edén. Si lo puedo explicar así, nuestro matrimonio cristiano debería de ser como el matrimonio en el Edén de Adán y Eva. En paz, con gozo, con alegría, sin peleas, sin luchas de poder. Porque Cristo se supone que ya nos salvó. Se supone que ya Cristo está en mí, yo no debo ser machista. Se supone que Cristo está en el corazón de mi esposa, ella no debe de ser feminista. Somos iguales delante de Dios. Pero si no está pasando esto en el matrimonio, hay un problema. Alguien no ha conocido a Dios. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Yo creo que esta es la raíz de los problemas maritales. Primera de Juan 3:8, nota que dice. Dice, y todo aquel, Primera de Juan 3:8. 3:8, sí. El que practica el pecado, nota, ¿es de quién? Es del diablo. Porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio, el ser humano no. El ser humano pecó cuando vino Satanás a tentarle.
Dios no nos creó pecadores, ni nos creó, ¿verdad? Bueno, por lo menos Adán y Eva no los creó con un defecto, los creó perfectos, pero siempre con la libertad de elegir lo que ellos quieren. Entonces dice, el que practica el pecado, pongámoslos dentro del matrimonio, vamos. Dice, el que practica el pecado dentro del matrimonio es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Nota para qué viene Cristo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué pasó cuando Satanás tentó a Adán y Eva y estos pecaron? Empezó la lucha, la guerra, ¿verdad? Empezó el pleito entre la mujer y su esposo. Y esto continuó hasta que vino Cristo. Él vino a restablecer esa igualdad, esa unidad. Vuelvo y te digo, si los dos de verdad son hijos de Dios. Así que la igualdad entre el varón y la mujer se restablece cuando conocemos el Evangelio. Amén. Y si de verdad entramos en su reposo, es decir, en su pacto, porque el pacto de Dios dice que vamos a entrar en su reposo. El libro de Hebreos lo habla mucho. Porque aquellos que no respetaron el día de reposo, querían llegar a una tierra donde fluye leche y miel, donde ellos iban a reposar, pero no lograron entrar, dice Jesús, o Dios. No pudieron entrar. Pero nosotros tenemos la promesa de un reposo más mejor que el de ellos. Y si de verdad hemos creído, hemos entrado a su reposo desde ya. ¿Verdad? A ver, digo que Dios restablece todo como al principio. Dice la palabra de Dios que Adán trabajaba, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que dijimos antes. Ahora, ¿restableció eso Dios? ¿Trabajamos y no nos cansamos? Todavía nos cansamos. Nos levantamos con cansancio y vamos a trabajar, pero ¿de dónde viene nuestra fuerza? De Dios. ¿Verdad? Así que cuando estamos en el mundo, estamos cansados y vamos a trabajar renegando, maldiciendo el día, maldiciendo el sol, maldiciendo a todos. Por culpa de mis hijos voy a trabajar, si fuera yo solito yo no tendría que trabajar, y por culpa de esta, etcétera, vamos diciendo una sarna de tonterías cuando no conocemos a Dios. Cuando conocemos el Evangelio todavía nos cansamos, todavía nos fatigamos, pero en la mañana, si de verdad somos cristianos, no vamos renegando, más bien vamos diciéndole, Señor, gracias por este día de trabajo, porque así puedo sustentar a mi pareja, a mis hijos. Esa es la diferencia entre conocer a Dios y no conocer a Dios. Entonces, el que practica el pecado dentro del matrimonio es del diablo, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, si una pareja cristiana tiene muchos problemas, tienen muchas dificultades, se pelean mucho, y los dos van a la iglesia, los dos escuchan el mismo sermón, los dos le dicen pastor al mismo hombre, al mismo siervo de Dios, no está el problema en eso, en qué iglesia vas, quién es tu pastor, no está ahí el problema está en tu corazón. El problema está en ti. Porque te pueden traer el mejor teólogo, te pueden traer el mejor pastor del mundo, pero no va a hacer efecto en ti. ¿Verdad? Vas a ser igual. ¿Por qué? Porque el cambio no te lo produce el pastor, el predicador, el evangelista. El cambio lo va a producir Dios en ti cuando tú le permitas, cuando tú le dejes actuar. Mientras vas a seguir igual. Así que es muy bueno este tema. Entonces, se restablece el plan de Dios para el matrimonio. Entonces, el rol del esposo en un matrimonio es indispensable para la salud familiar. ¿Sabe, hermanos? A ver, aquí vamos. Cuando falta la autoridad del padre en un matrimonio, vamos a hablar de los dos. Vamos a decir, el padre un día se levantó y dijo, te dejo,
ya no quiero nada contigo, me voy. Y abandona a su mujer con un niño de ¿qué? De tres meses, y se va. El niño no conoce a su papá y empieza a crecer en un ambiente donde no hay autoridad, donde todo se le permite, porque es el consentido de mamá, ¿verdad? ¿Cómo crece este niño? Rebelde, crece sin disciplina, crece haciendo lo que él quiere, le compran lo que quieren. Ahora, si este niño crece en un ambiente donde hay la mujer su mamá, luego su abuelita, luego sus tías, y no hay ni siquiera el abuelito, ya no está, ya se fue con el Señor o ya se murió. ¿Cómo crees que este niño crece? Va creciendo con un ambiente femenino. A la larga, este niño que es varón va a creer que es ¿qué? Una niña. ¿Por qué? Porque está siendo influenciado por un ambiente feminista, femenino. No feminista, femenino. Peor si la mamá vive con su hermana y la hermana tiene puras niñas. Y todas las niñas que juegan, ¿qué les gusta jugar? Puras Barbies y hacer esto y hacer esto, aquello, ¿verdad? Y el niño crece ahí, no tiene con quién jugar, tiene carritos, pero pues ¿cómo se dice? Entre tanta Barbie, ¿verdad? De juguetes, deja el carrito y empieza a jugar con Barbies. Y ahí empieza a destruir la hombría de este pobre niño. Y empezamos más adelante, ¿qué tenemos? Un hombre que se siente mujer. Ahora, ¿así Dios lo mandó? ¿Así nació? No. El ambiente lo hizo así. Y también porque papá no tomó la autoridad, no fue suficientemente hombrecito para encargarse de esa criatura que él engendró. Ahora, ¿qué pasa cuando falta la figura femenina? ¿Qué pasa cuando la mujer se despierta y dice un día, ¿sabes qué? Me cansé de ti. 3 meses, igual vamos a poner 3 meses. Y dice, ya me cansé de ti, me voy. Y se va. Y deja al esposo con el niño o con la niña. Vamos a ver, ahora vamos a invertirlo. Es niña. Se va y deja a la pobre niña. Porque si es hombre no es tanto problema, pero estamos hablando de cómo afecta si es un hombre o un muchachito o una muchachita. Este hombre se queda al cuidado de una niñita. Y todo lo invertimos. Entonces, esta niñita crece en medio de muchos varoncitos. Y los varoncitos, ¿cómo juegan? Con avión, y con carritos y todo eso. Y la niñita solita ahí entre muchos varones. ¿Qué hace? Empieza a jugar con ellos. Y empieza a crecer en un ambiente varonil. De tal manera que cuando ella está grande, no se siente niña. ¿Qué se siente? Se siente como un varón. Y al rato que tenemos una niña que se siente varón. Y hoy con las políticas de género, ¿qué está pasando con aquellos niñitos que tienen 2 papás? Porque hace rato te hablé de que uno se va, pero ¿qué pasa ahorita cuando un matrimonio, ¿verdad?, del mismo sexo van y adoptan un niñito o una niñita? Le están afectando su crecimiento, le están afectando su mentalidad. Por eso, hermanos, esto no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que si yo, hombre, voy a engendrar un hijo en una mujer, yo sea responsable por lo que hice. ¿Verdad? Y hacerme cargo del bebé que yo engendré. Porque muchos creen que ser hombre es ir dejando hijos por donde sea. No. Un verdadero hombre es engendrar un hijo y hacerse cargo de él y de la mamá. Entonces, el rol del esposo es indispensable para la salud familiar, para la salud de los hijos. La palabra de Dios nos enseña claramente el papel que debe desempeñar cada uno, hombre y mujer. El esposo, según la Biblia, debe tomar el liderazgo de la familia. Y aquí le puse patriarcado, pero la palabra patriarcado no es como lo maneja el mundo. No. Patriarcado es que el varón ejerza el liderazgo de su familia. Voy a ir un poquito rápido porque ya se fue el tiempo. 1 Corintios 11:3.
Primera de Corintios 11:3. ¿Qué dice? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Escúchalo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pregunto, ¿hay algo que no se entiende ahí? Hasta en la Trinidad, ¿verdad? Vemos que Jesús dice que se somete al Padre. Y Jesús mucho tiempo lo dice. Cuando estuve aquí en la tierra dice, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Verdad? Entonces, hasta en la Trinidad vemos que no es jerarquía, porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, ¿verdad que son Dios? 3 personas en uno, pero tienen un plan específico dentro de la salvación. Y Jesús dice, yo y el Padre uno somos, pero yo me someto a la voluntad del Padre. Y esto es lo que pasa dentro del matrimonio. Somos iguales, pero tenemos diferentes roles. Y el rol del esposo es ser cabeza. Pero no es ese rol de ser líder, ¿verdad? De que como decía un pastor, decía que va caminando el esposo enfrente y la esposa y luego los niños, la fila de niños. Y dice que cuando el papá se voltea, todos se voltean los niños. No es ese tipo de autoridad. No, es un liderazgo desde lo espiritual, lo económico, todo en todo sentido. El papá tiene que ser el líder de su familia. Efesios 5:23. Efesios 5:23. Y yo creo que me voy a quedar aquí porque Efesios 5:23 tenemos que tomarle tiempo, hermanos. Efesios 5:23, ¿qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Pero si lees el 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, mi hijo tiene que someterse a mi autoridad, pero no como autoritarismo. Y yo me tengo que someter a mis hijos. Nota, pero no significa que voy a hacer todo lo que mis hijos quieran, como los berrinches de mis hijos. No. Ellos se someten a mi autoridad y yo me someto a ellos para que llevemos la fiesta en paz. Porque no hay cosa más horrible que papá ejerza autoridad y todos tengan miedo a papá. ¿Verdad? Que todos le tengan miedo que llegó papá y escóndanse debajo de la cama, ¿no? Es feo eso, hermanos. ¿Verdad? No es bueno, no es sano. Someteos los unos a los otros, yo a mi esposa a mí, yo a mis hijos, mis hijos a mí, mis hijos con su mamá, ¿verdad? Y su mamá con los hijos. Eso sería llevar una fiesta en paz dentro de la casa. Pero cuando papá dice, hagan esto y los niños, sí, ahorita. ¿Y cuándo es su ahorita? 3 horas después, hasta en la tarde o hasta el día siguiente. ¿Verdad? Entonces, esto no es bueno. Someteos los unos a los otros, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Y aquí, miren, aquí pueden las feministas, ¿verdad? Cristianas, vamos a decir. Las feministas cristianas pueden hacer berrinches si quieren. Pueden decir que yo soy machista, que Dios es machista, que esto, que lo otro. Pero la palabra de Dios lo dice. ¿Verdad? No lo estoy diciendo yo, ni lo estoy sacando de mi pensamiento. Dice, el marido es cabeza de la mujer. Y ahí si no le gusta, pues quéjese con Dios. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y esta parte de Efesios 5, del 21 al 33, vamos a notar muchos puntos que el esposo tiene que hacer con su mujer. Entre ellos proteger, proveer, etcétera. Pero ahí lo vamos a dejar, para que no se vaya con mucha información. Esto que leímos no da al hombre de ninguna manera
un rango de autoritario o dictador. Más bien es un liderazgo según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo quiero dejar ahí, porque vamos a ver muchas cosas ahí. Entonces, ser cabeza del hogar, que la familia sea o lleve un estilo de vida patriarcal, no significa que el hombre ejerza una autoridad que raya al autoritarismo o a una dictadura, ¿verdad? ¿Qué es una dictadura? Cuando todos hacen lo que yo digo. Dicen que ¿cómo se llama? Que Hugo Chávez, ¿saben quién es Hugo Chávez? En Argentina. Ahora yo en Argentina, en Venezuela. Cuando Hugo Chávez entró al poder, dice que, ¿cómo se dice esta palabra? Expropió. ¿Saben qué es expropiar? Quitar, ¿verdad? El gobierno quitando los bienes de la gente, ¿verdad? Entonces, Hugo Chávez decía, ¿sabes qué? Estaba en un mitin político y decían, ¿ese edificio de quién es? No, de tal millonario, expropienla. ¿Ese edificio de que está allá, de quién es? Es de tal, expropienla. Todo es del gobierno, ¿verdad? Bueno, el dictador es así. El dictador siempre va a decir, eso es mío, se hace aquí lo que yo digo, ¿verdad? No debe ser el papá así de la casa, no debe ser el esposo así dentro del hogar, ¿verdad? No debe decir, a ver, por más que mis hijos tengan su propio cuartito, ¿verdad? Eso es mío, eso es mío. Aunque mi hijo lo haya comprado, pero como está dentro de mi hogar, eso es mío, eso es mío. Eso se llama dictadura. No respetamos el espacio de los hijos, ¿verdad? Eso se llamaría dictadura. Ahora, no hay que llevar al extremo eso también, niños, porque ustedes a veces pueden tener cosas que no son aptos para tu edad ni para la familia. También eso es dar libertad a todo, porque ay, papá es amoroso, ¿verdad? Ay, papá es que es buena onda. No, también papá puede ejercer la autoridad para decirte saca eso o esto no lo quiero dentro de la casa, ¿verdad? Y no hacer un berrinche por ello. No empezar a tirarte, a llorar, ¿verdad? Como la mujer con Adán, ¿verdad? Una mujer cuando llora toca las fibras sensibles del varón. Y el varón dice, ay, sí, mejor, para que no sigas llorando, haz lo que quieras. Esto es berrinche de los niños, berrinche de las mujeres que ya están grandes a veces, ¿verdad? Esto no debe de pasar, hermanos. Así que el varón no tiene que ser un dictador, no tiene que ser un autoritario. Vente y a la voz de ya te quiero aquí, ¿verdad? Así tronando los dedos. La mujer decirle, ¿sabes qué? Quiero comer, ahorita, ya lo tienes. No debe de ser así, ¿verdad? Entonces debería de haber amor, de haber paz. Yo siempre he dicho que el hogar es el lugar donde más quisiéramos estar. ¿Cuántos quieren estar en su hogar siempre? Porque es el lugar donde se supone que debemos de estar en paz. Por eso el símbolo que a veces ponemos, hogar, dulce hogar. Y le ponemos dulce hogar. ¿Por qué? Porque se supone que debe de haber paz, de haber tranquilidad. Pero entonces, si no hay paz, mejor quitemos ese sign, ¿verdad? No, todos deberíamos querer llegar a casa. Pero nadie quiere llegar a casa cuando hay una mujer rencillosa, dice Proverbios, ¿verdad? La mujer rencillosa, ¿verdad? Es como una gota que cae todo el tiempo ahí, hasta que quiebra la roca. La gota no tiene poder, no tiene tanta fuerza, no tiene tanto poder, pero cada gota va perforando la roca hasta que la quiebra. Y así puede ser una mujer rencillosa, dice la palabra. Entonces, nadie le gusta vivir así, ¿o sí? Creo que nadie. Entonces, ahí lo vamos a dejar. El siguiente mensaje, vamos a terminar este punto y seguimos con el siguiente. El siguiente va a ser, el esposo tiene que ser un buen amante, ¿verdad? Pero lo dejamos ahí para que en el siguiente mensaje lo vemos. ¿Amén? Entonces despedimos la transmisión. Gracias si alguien se conectó, si alguien estuvo ahí, pues gracias y ojalá lo mediten y lo reflexionen. Y ustedes si lo quieren volver